Amigos, la marihuana es algo que se discute en todas partes del planeta, especialmente sobre sus verdaderos peligros al consumirla y por qué está prohibida en muchas partes del mundo. Y la verdad es que es una muy buena pregunta, así que sin tanto rollo descubramos por qué la marihuana es ilegal. Vayamos al grano. A primer vistazo puede que la obvia razón es porque es peligrosa, pero hay un problema. Si comparamos el peligro y la mortalidad de ciertas sustancias junto a la marihuana, nos daremos cuenta que las cifras son sorprendentes, ya que anualmente el alcohol mata a 88,000 personas, el tabaco mata a 480,000 y el cannabis pues simple y sencillamente no ha matado a absolutamente nadie. De hecho, para acercarnos a un nivel de toxicidad letal deberíamos consumir más de 680 kilos de marihuana en no más de 15 minutos para tener una reacción letal. Algo que, bueno, ni siquiera Snoop Dogg puede fumar, o sea que es imposible. Sabiendo esto, resulta extraño que algo que no mate a nadie se considere ilegal, pero esto no siempre fue así porque los humanos comenzamos a cosechar cannabis en cultivos desde hace 8,000 años y era algo totalmente normal. Y aunque en tiempos más recientes el cannabis ya era prohibido y regulado en algunos países alrededor del mundo, en su mayoría a nadie le preocupaba. Bueno, esto hasta 1929, cuando un hombre llamado Harry Anslinger fue puesto a cargo del Departamento de Prohibición en Washington, D.C. En aquel entonces lo que estaba prohibido era el alcohol. Sin embargo, esto provocó un desastre muy horrible. Mafiosos habían adueñado de barrios enteros gracias a la venta ilegal de alcohol y al mismo tiempo convirtiéndolo aún más venenoso. Eventualmente la prohibición del alcohol finalmente terminó. El problema ahora era que Harry estaba a cargo de un gran departamento gubernamental de prohibición donde ya no había nada prohibido. Por ende tuvo miedo de que su departamento desapareciera. Hasta ese momento Harry no tenía nada en contra de la marihuana. Incluso decía que no era un problema, que no daña a las personas y que no hay error más absurdo que la idea de que pone a la gente más violenta. Hasta aquí todo iba más o menos bien. Pero luego, repentinamente, cuando su departamento necesitaba un nuevo propósito, anunció que había cambiado de opinión. Explicó al público lo que sucedería si alguien fumaba cannabis. En primer lugar, caerá de una rabia delirante. Luego será poseído por sueños de carácter erótico. A continuación, perderá el poder de conectar pensamientos. Y por último, se llega a un inevitable punto final que es la locura. Nuestro amigo Harry, ya un poco desesperado y loco por quedarse sin trabajo, se obsesionó con un caso en particular. En Florida, un niño llamado Víctor Licata asesinó con un hacha a su familia. Era una oportunidad de oro para lograr su cometido. Así que le explicó a Estados Unidos qué era lo que sucedería cuando se fumaba la mala hierba del demonio. El caso llegó a ser muy conocido y las familias de Estados Unidos estaban totalmente aterrorizadas. Pero, ¿había alguna prueba científica que respaldara toda la loca teoría de Harry? Pues no, y por eso decidió escribirle a los 30 científicos más destacados en el tema, preguntando si la cannabis era peligrosa y si debería haber una prohibición. Tristemente para Harry, 29 de los 30 científicos le dijeron que no era para nada peligrosa, pero hubo un científico que le dio la razón y por supuesto que Harry se interesó en él y lo presentó al mundo, y con todo lo que había sucedido con el asesino Víctor Licata, la prensa también decidió apoyar toda esta causa. Además de usar el miedo, Harry Anslinger usó el racismo y comenzó una campaña de propaganda en contra de la marihuana, acusando a mexicanos que se refugiaban en los Estados Unidos, quienes disfrutaban de la planta después del trabajo, de transformarse en criminales y asesinos después de consumirla. Sorprendentemente, el pánico se apoderó de los americanos y en 1937 el Congreso hizo ilegal la posesión de la marihuana en Estados Unidos bajo la ley federal, y más tarde aprobó severas leyes de sentencia para aquellos que la consumían. Después de esto, aún seguían inconformes y persuadieron a otros países que tenían que hacer lo mismo. Así consolidó la prohibición global del cannabis e intensificando la guerra contra la planta. Durante mucho tiempo, varios científicos se acercaban a Harry con evidencia para mostrarle lo equivocado que estaba. Obviamente él nunca lo aceptó y les dijo que mejor se quedaran callados. Pero aquí hay algo muy curioso. ¿Se acuerdan del asesino Víctor Licata? Resulta que al revisar los archivos psiquiátricos no había evidencia de que alguna vez consumiera cannabis. Tenía una gran cantidad de enfermedades mentales en su familia. Se les había dicho un año antes que tenía que ser institucionalizado, pero se negaron. Sus psiquiatras ni siquiera mencionan que la marihuana tuviera una conexión con su caso. Algo muy curioso, pues este caso fue el detonador para prohibir el cannabis. ¿Quién lo hubiera imaginado?
Eso es todo por hoy, amigos. Asegúrense de dejar otras grandes preguntas que les gustaría que respondiéramos en el futuro. No olviden compartir el video y suscribirse si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.